Continuamos con Carolina Okulovich en este magnífico predio donde se está llevando a cabo y se desarrolla lo que se denomina la ruta del té, una de las tantas rutas que hay en la Argentina que ha sido también, me parece, todavía embrionariamente conocida y que bueno, a través del programa queremos que mucha gente que ve Canal Rural pueda conocer y después acercarse. Carolina, vos hablás mucho cuando se elabora y haces hincapié en una palabra que es la oxidación del té, que puede ser té verde, puede ser té negro, puede ser distintos tipos de té. Y por una confusión la gente cree que el té es fermentado y por eso los árabes no toman té, porque no toman ninguna bebida fermentible, o sea, no solo alcohólica, sino ninguna bebida que se fermenta. Entonces me gustaría que vos nos comentaras cuál es el proceso de elaboración básico desde que la hoja llega a un secadero hasta que se convierte en una bebida que después te podemos disfrutar nosotros. Bueno, cuando uno va a elaborar té, comienza el día recolectando las hojas verdes de la planta. Siempre contamos de que hay dos maneras de hacer la recolección de hojas, que es manual o con máquina. En nuestro país, como elaboramos té en cantidades industriales, siempre se cosecha con máquina. Una vez que se cosecha la hoja verde, eso va al secadero, a la fábrica. Ahí recibe, normalmente queda en espera a iniciar el proceso de marchitado. Una vez que pasa el proceso de marchitado, va al proceso del enrulado o arrollado, donde le damos la forma y también sigue oxidando la hoja. Después, en el caso de los tés industriales, pasa por el rotorben, donde se muele para que quede como ideal para dentro del saquito. Después va al oxidado, no fermentado, pero bueno, yo siempre digo, los usos y costumbres hacen que se lo llamen así, pero en realidad en Argentina no se hace té fermentado, solo oxidado. Y después va al secadero. En el caso de los secaderos industriales, una vez que termina de secarse el té, se tipifica. Esto quiere decir que con diferentes mallas se selecciona la diferente granulometría de hojas, se separa el polvo de la fibra, el negro del palo, etcétera, y así es como se elabora el té negro. ¿Cuál es la diferencia con el té verde? Porque vos hacías hincapié que la hoja es la misma, pero el proceso es diferente. ¿En qué momento se cambia el proceso? No, y el proceso cambia en el momento inicial, cuando recolectamos la hoja verde de la planta. Para hacer el té verde, una vez que hacemos la recolección de las hojas verdes, lo que tenemos que hacer para que no comience el proceso de oxidación natural es un corte enzimático para cortar el proceso de oxidación. Entonces, con ese corte lo que logramos es que la hoja no oxide y no va a quedar más negra. O sea que el color negro se debe a la oxidación, no a un proceso térmico, sino básicamente oxidación. Exactamente, exactamente. Y después el té, una vez que le hacemos el corte enzimático, continuamos el proceso de enrulado, secado, etcétera. En la historia de la producción de té de la Argentina, como vos dijiste bien, que son tres capones, en los años 50 semilla que era de té se sembraba, hay gran variedad. Después el INTA hizo todo un trabajo de clones, o sea, digamos, reprodujo las mejores variedades. Y cuando ustedes cosechan, que no solo cosechan té propio, sino de otras chacras, eso se mezcla todo en el secadero. Después eso tiene repercusión en el blend, cómo lo pueden manejar los grandes secaderos para poder tener una producción uniforme para el mercado, sobre todo internacional. Sí, yo creo que personalmente es muy importante el desarrollo que ha hecho el INTA, sobre todo en los varietales que nos convienen por una cuestión climática en la provincia. Había muchos problemas a veces con las heladas, que no hay en otros países. Entonces se usa más que nada los varietales para determinar en qué lugar vamos a plantar cada cosa. Pero va a ser muy difícil lograr decir, bueno, hago un lote del 1-4 porque no están dadas las condiciones, digamos, de plantaciones, creo, para eso. Sin embargo, no se nota una gran diferencia porque la realidad es que se mezcla todo. Sí es importante, cuando la persona va a plantar en su chacra té, saber que hay tés que son más resistentes a la helada y otros no tanto. Sí, o sea que en definitiva el productor lo que busca es producción y el proceso industrial después, como decís vos, se mezcla todo y se hace una tipificación de ese té. Totalmente, yo siempre digo, y esto me interesa por ahí comentar, en Argentina somos grandes elaboradores de té en saquito, como siempre cuentan, debido a varias razones. Por eso también cuando se habla de kilos, de cantidad,
Nosotros, a diferencia de otros países elaboradores de té, las condiciones son muy diferentes en cuanto a laboral, a las condiciones del trabajador, etcétera. Por ahí muchas veces me preguntan, ¿y por qué en Argentina no hacemos la mejor hebra? Y porque tal vez la cosecha a mano es muy cara, es muy difícil, es muy costosa, entonces por eso en Argentina nos hemos especializado y mejorado en avanzar en la tecnología para poder hacer los mejores té, pero para saquito, por todas las razones económicas que por ahí muchos entienden. Y yo siempre digo, me alegro porque me alegro de que si yo comparo el jornal mensual de China, que vale $30 por mes, pero la gente recolecta a mano y tal vez hace una hebra de primera calidad, en Argentina esto es difícil de que se dé porque el jornal mensual es muchísimo más alto. Además de la cantidad de gente que necesitaría. Totalmente, pero prefiero que sea así y tal vez agradezco vivir en un país donde estas condiciones son mejores para la gente. Y con respecto al té helado, que uno siempre que ve las películas de Estados Unidos en verano, sobre todo cuando son así en zonas de pueblos o de campo, ve la jarra de té helado y son grandes consumidores. ¿La Argentina abastece ese mercado? Sí, lo que pasa es que la cultura, volvemos a la cultura del argentino, no tiene la cultura de hacer, pero para el que no sabe, sí, por las dudas les cuento que el té helado se puede hacer como el té negro y después ponerlo en la heladera y tomarlo frío. Se puede agregar algún limón, una menta. Es muy bueno y sobre todo por las cosas buenas que tiene para la salud el té. Para finalizar, la bebida muy popular en verano y cada vez más largo y más caliente de Misiones o de la región, está el tereré, que básicamente se hace con hierba canchada o una hierba gruesa. Pero vos has innovado, tu fanatismo con el té te ha llevado a hacer nuevas experiencias que me gustaría que las comentaras. Sí, no, básicamente este, probar tomar con el té, no es el té en rama que sale de una fábrica industrial, sino que es un té un poco más ancho. Y es muy interesante, es una prueba que estamos haciendo. ¿Y qué tal el sabor? A mí me encanta. Bueno, Carolina, muchísimas gracias y bueno, vamos a poner a pie de página la dirección y todos los teléfonos para que la gente se pueda comunicar y realmente además acá hay un plus que es el que le gusta el golf, hay una cancha de golf magnífica, rodeada de té, rodeada de monte nativo que debe ser única en el mundo. Sí, la verdad que nuestra cancha de golf, diseñada por Roberto Serra, que es uno de los diseñadores más conocidos en Argentina. Yo no juego al golf particularmente, pero bueno, escucho de que es muy linda, así que también los invito a que conozcan a quienes juegan al golf. Mientras uno juega al golf, otro puede venir a conocer acerca del té. Así que es un proyecto muy ambicioso, muy a largo plazo, pero con mucho amor, mucha dedicación y mucho trabajo. Nos vamos a despedir agradeciendo a la familia Okulovich, felicitándolas por este proyecto que es, como yo digo, no es solo inversión de dinero, sino de tiempo, de dedicación y de amor al té, y invitándolos a todos a conocer la provincia y cuando anden por la zona centro, no solo conozcan lo que es el Parque Termal de Oberá, los Saltos de Moconá, que mucha gente se acerca cerca del Soberbio, sino también a la Ruta del Té, que está en la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera. Nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo programa de Tecnificando el Agro.